¿En qué iglesia o a cargo de qué responsabilidad se encontraba cuando el Papa Francisco justamente asume? Yo en ese momento era párroco en la parroquia Santa Clara de Asís en Tigre, que comprende el barrio Almirante Brown y barrio San Pablo en Talar, concretamente en Talar, en Buenos Aires. Sí, y yo me enteré, fue un poco después que todo el mundo seguramente, porque yo estaba volviendo de viaje en avión desde Colombia, desde Bogotá, en un encuentro que tenía de pastoral carcelaria latinoamericana. Así que durante el vuelo fue la elección de Francisco, con lo cual cuando llegué, ahí tuve un montón de mensajes que me avisaban que el nuevo Papa era Bergoglio. ¿Y qué le causó esa noticia? Una gran sorpresa y una enorme emoción. ¿Por qué? Una gran sorpresa porque, bueno, uno quizá pensaba que ya su tiempo como posible candidato a Papa ya había pasado, no lo imaginaba. Y una enorme emoción porque lo que sí yo tenía conocimiento era de lo que sí Mario Bergoglio había realizado, Jorge Mario Bergoglio había realizado en Argentina, en la Arquidiócesis de Buenos Aires, su compromiso con los más pobres, su trabajo en las villas, su compromiso con las realidades que más había sufrido la ciudad, como por ejemplo el caso de Cromañón, su compromiso con la gente sencilla y su vida tan austera y tan sencilla, con lo cual me imaginaba que mucho de eso él iba a poder hacerlo después como Papa, ¿no? Y creo que lo hizo. ¿Significó también por ahí en los primeros días de esa noticia, no sé si decir una revolución, pero al menos una revolución emocional, digamos, dentro de la Iglesia por justamente que sea un Papa argentino? Yo creo que fue una revolución, personal, social y eclesial, por supuesto. Cuando él mismo salió al balcón, me acuerdo que él se presentó como el Papa del fin del mundo, ¿no? Como que los cardenales habían ido a buscar un cardenal al fin del mundo, y en ese sentido creo que bueno, la revolución era que justamente desde las periferias existenciales, de las periferias geográficas, perdón, en este caso, estaba viniendo el Papa. Y después creo que fue una revolución en realidad para los argentinos porque sin lugar a dudas Jorge Mario Bergoglio no solamente era el cardenal primado, no solamente era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, sino que también era una figura de una relevancia increíble, ¿sí? Entonces, bueno, también se sintió revolucionada las fuerzas políticas de ese momento, se sintieron todos como muy... Bueno, creo que a todos se nos movió el corazón, se nos movió el piso, se nos movió la cabeza. ¿Es el primer contacto que tiene con él cuando le propone hacerse cargo del obispado? ¿O? No. En el año 2014 se organiza un encuentro en la Ciudad del Vaticano, organizado por la Secretaría de Estado del Vaticano y por el Foro Económico Mundial. Y en aquella ocasión el Papa me propone ir a dar una charla, una conferencia sobre inequidad social y a contar mi experiencia de trabajo en las villas. Allí yo tengo un encuentro más personal con él en el que conversamos un rato largo. Y ahí, a partir de ahí diría que nos empezamos a conocer más. Y esa experiencia de poder de poder compartir justamente su experiencia, ¿cómo la vivió? Para mí fue un reconocimiento a un trabajo que por supuesto no hacía solo, sino que yo lo venía haciendo con muchísima otra gente, ¿no? Pero fue la posibilidad de aportar a la reflexión. Incluso me acuerdo que en el auditorio había mucha gente de los países islámicos, había gente también de países africanos, y fue la posibilidad de unir mi experiencia pastoral y ya el magisterio y la reflexión teológica de Francisco. Creo que en ese sentido lo que yo traté de hacer fue una síntesis entre lo que vivía pastoralmente y la reflexión del Papa, que invitaba ya en esa época a repensar el mundo en función de una fraternidad universal en la que teníamos que buscar mucho más lo que nos unía y no lo que nos separaba, en la que el Papa ya nos hablaba de la cultura del encuentro, el Papa nos hablaba de tender puentes, y entonces a partir de todas estas consignas yo lo uní con mi experiencia pastoral y esa fue mi conferencia. Y a nivel personal, justamente en el trato y al poder conocerlo, ¿qué puede contarnos de lo que es su personalidad? Creo que es un hombre maravilloso, maravilloso. Es un hombre que tiene... el otro día me llamó por teléfono y le dije, vos sos un pibe, un joven en un envase viejo. Con eso quería decir que él nos habla todo el tiempo de ideales, nos habla de sueños, nos habla de esperanza, nos habla de reformas, nos habla de cambios. Y esas son consignas propias de los jóvenes. Y Francisco las tiene como propias, pero lógicamente es un cuerpo de una persona de 85 años.
es un hombre muy atento a cada caso particular. Uno se lo imagina con su dimensión más universal como dirigente del mundo, seamos o no cristianos, uno sabe que tiene una responsabilidad con el mundo y sin embargo puede no olvidarse y hacerte un llamado de teléfono para preguntarte cómo estás, puede mandar una carta a una persona que le escribió, puede responderle una misiva a un preso, bueno, tiene gestos, o mandarle un rosario a alguien, tiene gestos pequeños que son grandes gestos, en una persona que uno sabe que se tiene que ocupar de muchísimos otros temas, ¿no? Así que creo que en ese sentido es un gran pastor. Estos últimos años por ahí son muchos los cambios sociales, justamente antes estaba mencionando este tema de que él tiene muy incorporado los cambios, y son tal vez momentos de transformación social y para la Iglesia también de, no sé si decir reacomodamiento, ¿cómo lo definirías? Porque son desafíos complicados a nivel social los que van tocando, ¿no? Sí, me parece que Francisco fue como marcando un camino, ¿no? Fue marcando un camino. Yo digo que es el papa de los gestos, por un lado. Es un papa que habla con los gestos. Tan solo pensar, por ejemplo, su primer viaje fuera de Roma fue a la isla de Lampedusa. Esta isla está al sur de Italia, sería el norte de África, y había habido hacía poco uno de los tantos naufragios en los cuales la gente que busca una mejor calidad de vida desde África había querido cruzar el Mediterráneo y llegar a Europa, y no habían podido. Y en el naufragio había muerto mucha gente. Y ahí Francisco instaló uno de los grandes temas que quizá a nosotros todavía nos resulta un poco alejado, que es el tema de los refugiados, que es el tema de la migración, ¿no? Me parece que Francisco ahí denunció al Mediterráneo como el gran cementerio del mundo, se estaba transformando en un cementerio, ¿no? Y Francisco instala el tema de los refugiados, que hoy se está viviendo con lo que significa la guerra de Ucrania, donde se sabe que más de 1 millón de personas ya han salido buscando otra calidad de vida de ese país, ¿no? Esa migración forzada. Digo el Papa de los gestos también, como por ejemplo cuando intercedió para un acuerdo de paz en Sudán del Sur. Sudán es el país independiente más joven del mundo y ha tenido una guerra civil violentísima. Y el Papa convocó a sus dirigentes políticos a hacer un retiro espiritual, aún siendo de otra religión, al Vaticano. Allí se quedaron 2 días y el cierre de ese acto el Papa se arroja a los pies de cada uno de esos dirigentes y les besa los pies. Me parece que es un gesto increíble, ¿no? Digo, como que por la paz está bueno que reconozcamos la dignidad del otro y por la paz ponernos al servicio del otro como hace Francisco. O pienso tan solo el gesto que hizo hace poquito, el mismo día que comenzó la guerra, que suspendiendo todas las audiencias se fue a la embajada de Rusia, ¿no? El Papa de los gestos, ¿no? Por otro lado, como te decía antes, el Papa joven. El Papa que habla de ideales, que habla de sueños, que habla de reformas, que habla de cambios internos de la Iglesia que tanto necesita, aún teniendo 85 años. En general, cuando uno va teniendo cada vez más años, empieza a descreer un poco de los cambios o empieza a sentirse seguro con el siempre se hizo así. Francisco dice, en la Iglesia, la famosa frase siempre se hizo así es un veneno. Y lo dice teniendo 85 años. Increíble. Y la tercera propuesta de Francisco para mí es que es el hombre de la iglesia misionera, de la iglesia en la calle, de la iglesia en salida, ¿no? Francisco dice, prefiero una iglesia accidentada por estar en la calle y no una iglesia enferma por sentirse encerrada. A los curas nos dice, no los quiero peinando ovejas en la sacristía, los quiero en la calle, pateando la calle, al lado de la gente, pastores con olor a oveja. Entonces, eso evidentemente plantea nuevos paradigmas que creo que nos toca ahora a nosotros ponerlos en acción, ponerlos en concreto, en hechos concretos. Francisco habla y escribe cada día mejor, como si fuese un vino añejado, pero los argentinos lo leemos cada vez menos. Para el mundo Francisco es un líder, lo es, ¿no? Aún incluso respetado por gente de otras religiones. Hasta hace poco, hace un año, estuvo en Ur, en Irak, en medio de las ruinas, con dirigentes religiosos musulmanes rezando por la paz. Es un hombre que en sí mismo, con sus gestos, es valorado. Nosotros seguimos discutiendo si le sonríe o no le sonríe al presidente de turno en la foto. Es decir, nos quedamos en la chiquita los argentinos, nos quedamos en la chiquita. Y creo que la mejor manera de conocerlo es leyéndolo a él, no leyendo a sus intérpretes, leyendo sus escritos, no mirando qué opinan
los que dicen algo de, ¿sí? Y cuando alguien diga que es demasiado amigo de Francisco, me parece que hay que desconfiar un poco. Por eso digo, vayamos directo a la fuente, a sus escritos. Él tiene catequesis todos los miércoles que son geniales. Hoy están hablando de los ancianos, es el tema de este tiempo. Tiene el famoso Ángelus que hace desde la ventana del Palacio Apostólico todos los domingos. Y tiene encíclicas increíbles. Su última encíclica se llama Fratelli Tutti, que es Todos Hermanos. Habla de la fraternidad universal. Allí hay algunos puntos que denuncian la guerra, que denuncian la pena de muerte, que denuncian la exclusión. Los de la guerra parece que fuesen escritos para este enfrentamiento brutal que hay de Rusia contra Ucrania, ¿no? Donde el Papa dice, dejen de lado las ideologías. Cuando uno le pregunta a los familiares de los muertos, cuando uno ve los chicos heridos, cuando uno ve las madres que con sus hijos deben separarse de sus maridos que se quedan en la guerra, se terminan todas las teorías. Toda guerra es injusta. No a la guerra para siempre. Lo decía hace 3 años. Y hoy, desgraciadamente, lo estamos viviendo. Francisco creo que también es un profeta. ¿Por qué un profeta? Profeta es el que anuncia y denuncia. El profeta es el que anuncia y denuncia. Francisco es un profeta porque denuncia las injusticias y denuncia todo lo que tiene este mundo de cruel, de injusto, como decíamos antes, el tema de los refugiados, como ha hablado de la exclusión social como la causa de todos los males, como muchas veces ha hablado de lo que significa la discriminación, y frente al proyecto de los muros, ¿no? De levantar muros de separación, Francisco habla de la cultura del encuentro y habla de tender puentes. Y digo anuncia porque también su mensaje es un mensaje de esperanza. No solamente se queda en la denuncia, sino que también anuncia con esperanza. Anuncia a Cristo, anuncia el Evangelio de Jesús. El Francisco habla de la alegría del Evangelio. El mundo necesita de cristianos alegres, cristianos entusiastas, cristianos audaces, que se animen a compartir a Cristo, dice Francisco, sin asco, sin miedo y sin demora. Con lo cual también nos tenemos que sentir cuestionados los cristianos. ¿Soy un cristiano alegre? ¿O soy, como dice Francisco, también un cristiano con cara de vinagre? ¿No? Que parecemos momias de museo, dice Francisco. ¿No? ¿Soy alguien enamorado de Cristo que quiero compartir a Cristo con los demás? ¿Con audacia, sin miedo, sin asco, sin demora? ¿O me quedo con mi grupito en la parroquia mirándonos el ombligo y criticando a los que vienen de vez en cuando? Cuando a veces se dice, los chicos toman la comunión y no vuelven más. ¿No? ¿Por qué no revisamos nuestra catequesis? ¿Por qué no vuelven? La doctrina no enamora, el que enamora es la persona de Cristo. ¿Será que les enseñamos doctrina y no les enseñamos la persona de Cristo? La persona de Cristo es la que enamora, la doctrina no. Por eso, como no se enamoraron de Cristo, no vuelven. Es lo más lógico. Por eso digo, me parece que Francisco también habilita a que como iglesia nos miremos hacia adentro y revisemos muchas prácticas que tenemos que cambiar. Lo que pasa es que a veces no queremos cambiar y nos sentimos muy seguros. No sé si de alguna forma un aniversario es un cumpleaños, ¿no? Es un año más que se cumple. Si acaso pudiera enviarle un buen deseo al Papa Francisco, ¿cuál sería? Se lo dije el otro día cuando me llamó. Que Dios le dé mucha salud, que el envase, como dije antes, ¿no? El envase viejo pueda seguir conteniendo al pibe joven con ideales y con sueños que contiene, ¿sí? Que Dios le dé salud para que pueda seguir siendo el Papa de los gestos, el Papa de los sueños y de los ideales, el Papa que nos propone la Iglesia en salida y que nos invita a cuestionarnos a la luz del Evangelio. Así que bueno, eso, le deseo eso.